El día de hoy vamos a ver el webinar relacionado con 10 retos de la gobernanza de datos. Jorge, un entendido en el tema, su background él es un ingeniero en tecnologías electrónicas y maestro en administración de tecnologías de la información, ambos grados por el Tecnológico de Monterrey, y además tiene un máster en Philosophy of Technology dentro de la Universidad de Cambridge, con enfoque tanto en inteligencia artificial como en la política de datos. Ha desarrollado múltiples iniciativas con respecto a este tema en la parte de las estrategias que deben implementar las empresas fundamentadas en datos, y ha trabajado en múltiples industrias, tanto como en analizando la banca, retail, seguros, tanto en países como Ecuador, México, Estados Unidos y UK. El día de hoy nos va a presentar este aspecto fundamental que es la gobernanza de datos y cómo aplicarlos o estos principios dentro de la organización. Y con ello procedo a dar paso a Jorge para que nos ayude comenzando con el webinar del día de hoy. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Paul. Muchas gracias. Espero que ahí me escuchen todos bien y que puedan ver mi presentación compartida. La idea, como bien decía Paul, es que vayamos acumulando quizás ciertas dudas que podamos tener y al final tengamos un espacio bastante enriquecedor, digamos, en todo lo que podamos ir acotando. Adicional a todo lo que comentó Paul, también actualmente soy gerente general de Handytech. Handytech es la empresa madre o el holding como tal de un grupo de empresas, entre ellas Handytech Academy y en este caso nuestra plataforma DataBits. Y hemos crecido muy rápidamente, sobre todo en Ecuador, y actualmente también ya estamos cubriendo Perú en todo lo que se conoce como Big Data Analytics. Precisamente en este camino de ir implementando diferentes proyectos y servicios con clientes corporativos, es que hemos descubierto varios de los retos bastante complejos que tenemos que afrontar de gobernanza de datos y que vamos a revisar el día de hoy. Entonces, antes quizás de comenzar a revisar los retos en sí, quisiera para todos clarificar ciertos principios empresariales que creo que son bastante importantes para que todos entendamos, digamos, de qué estamos hablando, a pesar de que suele ser relativamente intuitivo el concepto. Entonces, si pensamos en una organización, una empresa, generalmente tenemos una estructura similar a la que ven ustedes. Diferentes grupos, áreas, llámese talento humano, contabilidad, negocios, tecnología, etcétera, de personas que trabajan en sí. Generalmente, estas personas que trabajan en sí tienen diferentes estándares o esquemas de comunicación y colaboración, tienen también políticas o ciertos procedimientos o reglas de negocio muy claramente definidas que en ocasiones aplican solamente para cada una de estas áreas y generan, ¿no es cierto?, este esquema general colaborativo, lo que al final terminamos llamando empresa, institución, porque también aplica, por supuesto, para instituciones públicas. Y al final también lo que tenemos, por supuesto, sea capital financiero u otro tipo de capital, también tenemos un esquema de recursos. Algo importante quizás acá es siempre destacar el término o el concepto de personas que se nos suele escapar. Y ya van a ver un poco más adelante porque esto es crítico y clave siempre tener presente para poder precisamente entender cuáles son los desafíos más importantes de gobernanza de datos. Algo que también se nos olvida es que en esta estructura empresarial usualmente lo que ocurre es que no hablamos como tal de una organización necesariamente plana, ¿no? Si pensamos en la historia y en cómo las cosas han ido un poco desenvolviendo, la realidad es que la estructura empresarial se parece un poco a esto, es algo un poco más piramidal, vertical, en donde hay ciertos roles, personas que cumplen ciertas funciones de liderazgo o de diseño. Es decir, en términos quizás de tecnología, que es parte de lo que hoy día nos convoca, hay personas que, o grupos de personas que predefinen como tal la estructura de trabajo que vamos a tener en términos de información. ¿Y por qué todo esto es importante? Porque a pesar de que antes era relativamente más fácil tomar una decisión desde arriba hacia abajo, hoy en día la gran cantidad de herramientas y plataformas tecnológicas que tenemos para trabajar en contabilidad, en talento humano nuevamente, en la misma gestión tecnológica, digamos, y otro tipo de plataformas de core de negocio, esto ha provocado que tengamos diferentes usuarios que sean capaces de generar información. Y entonces, en este gran ejercicio, digamos, de generación de información distribuida, es que va a tener mucha más relevancia el concepto de gobernanza de datos, porque la idea es precisamente resolver este gran rompecabezas bastante complejo.
Y buscamos, entre otras cosas, por supuesto, beneficios como este. Generalmente buscamos puntos de comunicación que sean bastante comunes o estén de alguna forma estandarizados. Entonces, una de las grandes cosas que siempre vamos a escuchar en términos de gobernanza es cómo homologamos cosas, cómo hacemos que el lenguaje sea prácticamente el mismo, que todos entendamos lo mismo por una definición, digamos, en concreto, ¿verdad? También hablamos, por otro lado, de disponibilidad. Generalmente, aquellos que tienen cierto perfil para tomar decisiones, digamos, desde un punto de vista de negocio importantes, quieren tener la información en determinados momentos. Generalmente se habla siempre de no tomar decisiones con información que a lo mejor ya pasó y que al final no tengo yo la claridad de tomar una decisión realmente en el momento adecuado. Y algo también obviamente que vamos a ver con mucha frecuencia es calidad. De hecho, en nuestra experiencia es probablemente el objetivo más común o más frecuente que las organizaciones persiguen cuando realmente se embarcan en un programa o una iniciativa de gobernanza de datos. Entonces, ahora sí vamos con los retos. El primer reto, y probablemente ahí luego me dirán si coinciden conmigo, ¿no? Vamos a abordar ahora, como les comentaba, los 10 más comunes con los que nos hemos topado. Esto no quiere decir que hayan a lo mejor algunos complementarios. Pero el primero tiene que ver precisamente con definir. Entonces, agradezco y les agradezco por un lado por su tiempo para asistir el día de hoy. Al final estamos intercambiando tiempo y opiniones. Pero algo que siempre ocurre con gobernanza es que, como les decía al inicio, si bien es cierto el concepto suele ser relativamente intuitivo, no tenemos todos realmente claro, o inclusive se ha generado que hayan diferentes definiciones para este concepto en particular. Si ustedes investigan un poco más, indagan y demás, van a encontrar conceptos como este, y la gran mayoría de hecho en inglés. Inclusive cuando obtenemos contenido en español de valor, suele ser una gran noticia, y el Dean Book número 2 que salió recién en español fue toda una bomba y demás. Pero hay definiciones como esta, que en términos, digamos, generales habla de un sistema, ¿no es cierto?, de responsables y demás, y definiciones de quién toma qué decisiones para todo tipo de procesos de vínculo alguno con información, y que se ejecutan a través de modelos y demás que describen además qué acciones sobre qué información se pueden tomar, cuándo, bajo qué circunstancias y utilizando qué tipo de métodos. Imagínense, una definición en general compleja. Los puntos críticos o quizás más importantes de esto, para que ustedes lo tengan siempre en mente, es que al final, como sistema o como estructura o como conjunto de políticas, lo que realmente es una definición clara de responsabilidades en este caso, y también de estos derechos de decisión, es decir, quién puede hacer qué cosa o quién puede tomar qué tipo de decisión. Una forma todavía más clara para resolver este reto es verlo así. Si se dan cuenta, entre líneas vamos a detectar 3 conceptos muy repetitivos. Todo lo vinculado a personas, ¿se acuerdan que les decía esto era importante eventualmente tener en mente? Todo lo vinculado a procesos o metodologías, que tiene más bien que ver con el cómo lo hago. El de personas sería más o menos con quién. Y finalmente tecnología, desde el punto de vista de con qué tipo de soluciones y demás puedo trabajar, particularmente en términos, por supuesto, de gobernanza para datos, ¿no es cierto? Entonces, algo que quisiera que ustedes tengan siempre presente, particularmente el día de hoy, es que como estos conceptos suelen cambiar con mucha frecuencia, porque también gobernanza de datos es una disciplina bastante cambiante y bastante nueva, la clave y la recomendación siempre es que ustedes deben estar actualizados. En la medida de lo posible, buscar cada vez más contenido y más información. Y una opción, por ejemplo, como espacios, digamos, también que son abiertos, es precisamente como por ahí les comentaba ya Paul, ciertos programas o cursos, en este caso como el que nosotros ofrecemos, que es introductorio para gobernanza de datos, que pueden entrar y tomar en nuestra página en cualquier momento. Aquí les dejo un poco más de información, pero pueden ir, revisar y van a fortalecer un poco más este tipo de definiciones que al final les permiten a ustedes tener una discusión informada al respecto, y poder también evangelizar un poco puertas adentro en cada una de sus empresas y demás, que es al final este tipo de conceptos y metodologías, ¿correcto? El segundo reto. Este reto sí suele ser uno de mis favoritos, pero de hecho suele generalmente pasarse por alto. Y digo favorito porque me gusta honestamente enfrentarme a él. Y es, a veces falta esta claridad, pero es el definir para qué queremos hacer gobernanza de datos. Digamos, más allá de un espacio de conversación y demás como lo que podemos tener hoy. Si ustedes en este momento están
evaluando, digamos, la implementación de un programa y demás hacia ustedes, probablemente porque tengan algún problema. De hecho, es lo más común. Generalmente uno se interesa por ese tipo de cosas cuando ya la hemos regado y tenemos algún problema por ahí con el que tenemos que lidiar. Pero lo que se nos olvida, inclusive aunque ese sea el motivo, digamos, por el cual queremos aprender de este tipo de disciplinas, es que no necesariamente nos es tan natural y obvio el definir para qué lo hacemos. Esto es muy frecuente, no solo en gobernanza de datos, de hecho en cualquier disciplina. El desarrollador se le pide algo y quiere de una irse, ¿no es cierto?, a escribir la primera línea de código. Tal vez, no sé, el constructor quiere, no se toma el tiempo para evaluar quizás el ejercicio y preguntarse para qué quiere construir directamente la casa. Entonces acá nos pasa esto muy repetitivamente. El principal reto aquí es clarificar a mi equipo o a la persona general o el equipo, digamos, que me apoya en la implementación, que tiene que haber un para qué, tiene que haber un objetivo estratégico de la implementación, que es esta pequeña pieza de rompecabezas que generalmente nos falta. Y un ejemplo aquí les colocamos puede ser, ¿no es cierto?, así muy concretamente, disponer de información de calidad centralizada. Por supuesto que este objetivo puede ir adornado o complementado, digamos, con otro tipo de infinidades, de hecho, de objetivos secundarios y demás, que al final van a enriquecer, digamos, la meta agregada de la iniciativa que podemos tener, pero en realidad tiene que haber uno prioritario, una meta muy común, muy clara y muy concisa. Otra forma también de resumir esto en principio es que sea lo que sea que ocurra en cuanto a gobernanza de datos, tiene que haber un beneficio al final. Y aquí hacemos un pequeño paréntesis, porque hay esta máxima quizás en los negocios que te dice que todo tipo de iniciativa debe tener de alguna u otra forma un retorno de inversión. Y nos hemos un poco grabado esto. En general, esa aseveración no es falsa, pero está incompleta. La idea es que tengas un retorno de inversión, sin embargo, este retorno no siempre es en efectivo, no siempre es financiero y eso honestamente no está mal. Si ustedes analizan igual puertas adentro su institución o cualquier de hecho iniciativa que tenga algún tipo de institucionalidad, van a ver que hay beneficios intangibles. Desde el punto de vista de impacto cultural, minimización de riesgo y demás, algo que evaluamos también en nuestro programa, en el curso que les comenté hace un momento, es precisamente cómo medir en todo caso este beneficio, pero no se cierran a que sea estrictamente financiero o en efectivo o en cash, ¿no es cierto? Lo que sí debe siempre persistir es que debe ser consensuado, es decir, una vez que todos estemos a bordo y hayamos acordado precisamente cuál es este objetivo, ese debería quedar como el objetivo matriz que eventualmente vamos a utilizar para cualquier tipo de iniciativa futura. Y si esto no ocurre, si ustedes no tienen ese tipo de definición y claridad, lo hemos visto con mucha frecuencia, pero lo que ocurre es algo como lo siguiente. Ustedes tienen abajo su empresa, tienen toda la organización, personas, procesos y los diferentes recursos tangibles o intangibles. Y cuando llega este diluvio de información, este diluvio de datos que puede ser la información de clientes que capturan, la información transaccional que generan y demás, puede que inclusive tengan la tecnología, pero si no tienes un objetivo claro, probablemente la parametrización de esa tecnología se hizo de forma incorrecta. Y entonces terminas con escenarios parecidos a este, en el que tienes tal vez un paraguas en principio que da la impresión de que te protege y captura o repele la información que no quieres, pero en realidad está capturando de forma progresiva y en algún momento se va a caer agua y datos que necesariamente no debes utilizar. Inclusive muchas se desecha y se va a la basura. En fin, la analogía es que a lo mejor tú crees que estás protegido, crees que capturas y trabajas de forma adecuada con los datos o con la información. Sin embargo, como no tenías claro el para qué, eventualmente te va a jugar en contra. Y esto es bastante, como les digo, común y repetitivo. Ahora, un tercer reto, o algo que también se ve, ¿no es cierto?, con mucha frecuencia, digamos, en las implementaciones, y este de hecho en particular en las instituciones financieras, es este que van a ver a continuación. Más allá de la metodología, no se claven con la metodología como tal. Sin embargo, lo que solemos ver es que tal vez en el ejercicio o en el impulso, digamos, de arrancar con esas iniciativas, vamos y estudiamos y leemos y detectamos ciertas metodologías. Por ahí conocemos a DAMA, por ahí conocemos al Data Governance Institute y ese tipo de instituciones y buscamos entender cuál es el mejor aparataje operativo que podemos generar y lo presentamos y demás. Pero al hacerlo igual, nuevamente, muy procedimental, muy operativo, no entendemos realmente lo que estamos haciendo. Y luego nos preguntamos y decimos comúnmente, Jorge o Handitech, depende de cuál sea el contexto, tenemos ya políticas redactadas y demás, estructuradas, aprobadas por comité, etcétera. Tenemos inclusive procedimientos actualizados que consideran el ingreso o el control de información y demás. Tenemos todo.
pero no funciona. O sea, gobernanza termina siendo al final, en términos de un programa, algo que no se siente, que no genera algún tipo de impacto, y la pregunta siempre es ¿por qué? Y algo común que hemos visto que responde, digamos, a esta pregunta es que en realidad la decisión que se tomó en su momento de arrancar con esta iniciativa no fue consciente o no contemplaba todas las aristas y complicaciones que iba a generar, y eso en algún momento genera algún tipo de discrepancia entre resultados y lo que percibe el liderazgo de una organización. Y empiezas, ¿no es cierto?, a perder cierta credibilidad, ese tipo de cosas. Entonces, nuestro mensaje ahí, o la forma generalmente de abordar esto que siempre le recomendamos, es que, como pueden ver ahí el maestro Yoda, es hacer o no, pero no hay esta cosa de tintas medias y demás. Entonces, deben tomar una decisión o transmitir esto puertas adentro, que el entrar en una iniciativa de este tipo debería ser de forma consciente y nuevamente entendiendo el impacto que va a generar probablemente el tipo de recursos que demande, el tipo de tiempo que demande de diferentes aristas de la organización, y sobre todo que tenga de forma permanente o lo más recurrente posible este apoyo de mi estructura de liderazgo, de mis gerentes, de la gente que en todo caso puede empujar a que esto en su momento no se detenga. Y aquí siempre hablamos del concepto de la firma, porque decimos que la firma es algo que pesa. Digamos, esta estructura, como sea que le llamen en sus diferentes latitudes, países, qué sé yo, este tema de latiguear, de empujar, de vez en cuando dar un poco de impulso desde el liderazgo, digamos, tiene un impacto positivo y en la medida de lo posible no se debe perder. Entonces, siempre que se tome esta decisión, digamos, de arrancar, debe ser una de las principales discusiones el entender que eventualmente a la larga van a haber momentos incómodos y deberíamos mantenernos firmes en la implementación de gobernanza de datos puertas adentro, de ir definiendo, ¿no es cierto?, todas las demás cosas y particularidades. Un cuarto reto también bastante frecuente, como todos los demás, es volviendo a esta lógica de una estructura empresarial, de todo lo que tenemos en este ejemplo, en cualquier tipo de distribución organizacional, es siempre recordar que no debemos empezar desde cero. ¿Y a qué nos referimos? Generalmente también parte de este compendio de conocimiento y demás que uno aprende en las escuelas de negocios, sobre todo las que son medios de derecha, es que hay esta lógica del cambio organizacional. Entonces hay todo un aparataje, digamos, de contenido que te dice cómo abordar change management y demás. Y esto por defecto nuevamente no es malo, pero nos ha predispuesto a que todo tipo de iniciativas novedosas creemos que necesariamente implican un gran cambio organizacional. Y definitivamente tocan ciertos puntos a considerar y obviamente a mutar y evolucionar en el tiempo, pero no siempre debemos asumir que una implementación de innovación, por ejemplo, o en este caso de gobernanza de datos que implicará definir políticas, reglas y normar y controlar ciertas cosas en cuanto a la gestión de información, debe tener un cambio trascendental. Y un ejemplo sobre esto es que cuando partamos, es más o menos como cuando queremos arrancar en nuestro primer día de trabajo, lo incorrecto, digamos, desde una perspectiva sería entrar y querer cambiar todo de golpe. Lo ideal es primero entender y preguntar en dónde estoy, entender a fondo la organización que tengo y entender que existen ya estructuras predefinidas que estaban ahí. De hecho, en gobernanza siempre hablamos de que la organización realmente ha tenido, en una magnitud quizás muy pequeña, pero ciertos detalles o destellos, digamos, de gobernanza, enmascarada tal vez en otro tipo de áreas o gestión, auditoría, custodios de cierta información, etcétera. Entonces hay que aprovecharlos. No tenemos por qué ir contracorriente, digamos, y buscar desarrollar todo desde cero. Debemos también leer, nos toca leer bastante en cuanto a reglas políticas en este momento definidas, vigencia, qué tipo de actores tengo puertas adentro que me pueden ayudar a impulsar ciertas iniciativas, que tengo ya definido como estándar y me toca un poco ir al fondo del barril y empezar a sacar todo este tipo de cosas para entender. De tal forma, para mí, como practitioner de gobernanza de datos, va a ser eventualmente mucho más fácil, sea en el rol que ocupe o en el común data steward, que en algún momento lo podemos conversar, pero es uno de los roles más comunes, digamos, si no es que el rol más común y de facto de la implementación de gobernanza de datos. Este data steward se pregunta y dice, mira,
entiendo y reconozco que no puedo cambiarlo todo, así que voy a entender en qué área me inserto mejor, cómo puedo colaborar mejor con las personas que ya trabajan en mi organización y eventualmente, ¿no es cierto?, empezar a impulsar desde mi reducto políticas de forma incremental o mejoras de forma incremental. Entonces, el mensaje nuevamente es no empecemos desde cero y de hecho seamos lo más realistas y coherentes con la realidad, valga la redundancia, de cada organización para no pretender cambiarlo todo como un borrón y cuenta nueva. Un quinto reto, bastante rápido. A ver, algo que ya entre líneas les estaba platicando un poco y es algo también que se nos olvida de forma un poco frecuente, pero aquí hago otro paréntesis para destacar el concepto de programa. Ya les estaba mencionando que hay este concepto de un programa de gobernanza de datos. Y la diferencia particular de un proyecto, como ustedes, o seguro muchos de ustedes conocerán, es que un programa no necesariamente tiene un fin, es algo permanente, digamos, evolutivo, cambia de alguna forma la organización, pero no tiene una fecha de caducidad en sí. Y este concepto es muy importante entender para que en su momento, inclusive cuando se tome la decisión consciente de arrancar por la implementación de gobernanza de datos, se sepa que probablemente sea una apuesta a la que no va a ser tan fácil o tan simple, digamos, de escaparle, ¿no? Tenemos que entender que esto puede tener su tiempo y va a ser, de hecho, bastante largo en cuanto a implementación. Y vamos a ver estructuras como esta. De hecho, generalmente siempre cuando ya hacemos un ejercicio de evaluación y demás o de diagnóstico, empezamos a atacar diferentes actividades, ya sea en algún sistema de gestión de actividades de tipo, planner y demás, sea lo que sea, pero empezamos a generar un gran plan de acción y vamos definiendo, digamos, ciertos actores importantes, un plan comunicacional, etcétera. No hay como tal una estructura general, pero una estructura de programa se puede ver parecida a esta. Y aquí un concepto también importante en este gran desafío que por sí solo es implementar el programa de gobernanza de datos, es entender que en las etapas posteriores al diagnóstico, siempre este custodio de datos o este data steward va a tener el rol de buscar iterar lo más rápido posible. Quizás bajo el principio, digamos, puede ser de agilidad, pero la premisa es que el programa, como les decía, es evolutivo, no va a cambiar y tenemos que, de alguna forma, tener cierta tranquilidad en que también vamos a encontrar errores, vamos a encontrar detractores en esa implementación y debemos ser, no sé si necesariamente pacientes, pero sí comprensivos, digamos, con esta realidad y tratar de moldear cada actividad nueva o cada propuesta nueva acorde a la situación que vayamos detectando. Esto, por supuesto, reafirma que en todo tipo de disciplinas y mucho más en esta de gobernanza de datos, siempre el cambio es posible, siempre va a estar ahí como algo permanente y se refiere, ¿no es cierto?, a estructuras cambiantes desde el punto de vista organizacional, se refiere a tecnologías cada vez más abiertas, quizás más colaborativas, etcétera. Y eso también genera otro tipo de percepciones, que es siempre, digamos, recordar esto de que hablamos de iteraciones. Y sobre todo, que como tenemos este ejercicio hacia largo plazo en el que evidenciamos, digamos, que siempre van a haber iteraciones y hay este permiso para equivocarse, no debemos tener quizás miedo a empezar. Si ya tenemos algunos de los retos anteriores resueltos, si ya definimos, entendemos qué es, si ya definimos el objetivo estratégico y tenemos ciertos actores involucrados, generalmente no es recomendable detenerse y digamos, esperar que haya un problema o un error para poder arrancar, como les comentaba antes, sino lanzarnos un poco al ruedo e ir iterando y probando qué es lo más adecuado para mi organización. Entonces, el mensaje es, sea como sea, pero traten de empezar. Y sean lo más, ¿no es cierto?, en este caso, adaptables al cambio posible. Otro reto que también es bastante común, o que en este caso, si se dan cuenta, ya hablamos de un hilo, ¿no es cierto?, de alguna forma metodológica en la ejecución como tal de un programa de este tipo, es generar visibilidad o siempre evidenciar cierto tipo de métricas para monitorear. Ahí está también este enunciado bastante común, bastante conocido, que dice que no puedes mejorar lo que no mides. Parecido a lo que leen acá, pero tampoco puedes, ¿no es cierto?, definir qué tan malo es el problema si es que, y trabajarlo si es que nunca realmente evidenciaste qué tan grande puede ser. Esto, por ejemplo, cuando a veces, no sé, yo trabajo con mis finanzas personales, mientras yo no logre estimar qué tan bien o mal estoy, generalmente siempre te preocupas y solo sabes que hay un problema, pero no sabes de qué tamaño es. Y lo recomendable siempre es, cuando ya esté en esta implementación, tratar de evidenciar y transparentar en la medida de lo posible lo bueno y lo malo, sean las discusiones que esto genere, pero esto me va a permitir en general mejorar.
Por un lado, esto ha hecho que en el tiempo ustedes, seguramente muchos de ustedes que están involucrados han escuchado este tipo de terminología de gobernanza de datos antes. Probablemente algo que siempre está ahí en la crítica común, o ustedes conocerán, es que hay muchas metodologías de diagnóstico que te dicen, sabes que me acerco a tu empresa y te digo cómo estás, o tu organización, y evalúo diferentes cosas y te digo cómo estás. A veces hay un montón, diagnóstico, niveles de madurez, hay bastantísimas, y quizás hay pocas o no al menos en la misma proporción ya de implementación. Parte de eso es precisamente por esto, porque en ese primer ejercicio de visibilización o de evidenciar ciertas cosas, no todas las organizaciones reaccionan de forma similar o de forma positiva y entienden digamos que la magnitud o el objetivo final que tiene un esquema de diagnóstico y piensan que a lo mejor es algo agresivo, qué sé yo, pero una de las razones es precisamente esta. Otra cosa que también es ahí interesante, que quisiera dejarles a ustedes como mensaje, es que este tipo de cosas de visibilidad, de métricas y adaptación, inclusive todo lo que hemos ya ido rápidamente comentando acerca del cambio y demás, hacen también que en ocasiones las estructuras metodológicas, en todo caso de implementación, por si también se lo preguntaban con lo que les dije hace un rato, pasen a segundo plano. Es decir, prima en muchos casos el sentido común, por más que suene atípico, y vemos por un lado, ¿no es cierto?, tal vez empresas de consultoría muy establecidas que profesan de forma recurrente, que tienen la metodología definitiva para poder estandarizar algo, pero la realidad es que muy poco hemos visto, al menos nosotros, una metodología estándar que aplique para todos y que sea como la meca de las soluciones que buscamos. En realidad, lo que sí suele estar siempre presente son ese tipo de principios. Entonces, cualquier metodología que en el sentido común nuevamente genere visibilidad y métricas para transparentar como tal mi situación de qué tan bien o mal manejo datos, funciona. En largo plazo funciona y de hecho van a ver que los retos, al menos los que hemos citado, no se atan como tal a la metodología o a qué metodología uso en sí, sino a los diferentes actores, particularmente, de hecho sea de paso, personas. Y finalmente, una reafirmación de todo esto que hemos comentado, de lo importante que es a medida que vamos avanzando en nuestra implementación o en el entendimiento. Puede ser que todavía estemos en una etapa temprana en la que estamos profundizando en este tipo de conceptos, es ir evidenciando lo que estoy generando. Un resultado pequeño, una primer política, un primer porcentaje de mejora en a lo mejor un indicador multidimensional de calidad de datos, qué sé yo. Lo que vayamos viendo que puede ser útil dependiendo obviamente de su giro de negocio o de la situación en la que trabajan, siempre destacando los beneficios que, como decíamos, no necesariamente tienen que ser financieros, pueden ser también no financieros u otro tipo de beneficios, y sin huirle a reconocer que efectivamente hay un problema. Muchos de los problemas en ocasiones son heredados, vienen de generaciones y generaciones, e inclusive se asume que son parte ya de la idiosincrasia y cultura empresarial y no siempre es lo correcto. Entonces, sí se rema un poco contracorriente, pero lo ideal es que todo esto genere visibilidad y eventualmente que nos permita medir cuál es este impacto. El impacto no pienso yo que es bueno o malo, simplemente es impacto y ya está. No tenemos que entrar en mayor debate, pero es qué tipo de impacto puedo generar yo en la organización. Un reto complementario, ya nos acercamos quizás a los más, bueno, no, vamos a ver si son más o menos polémicos, pero un reto adicional es este que parece algo tan simple, pero suele ser uno de los más repetitivos y complicados. Entonces, cuando hablábamos, ¿se acuerdan de la definición? Les comentaba muy rápidamente que quizás uno de los conceptos principales en la primera definición que teníamos de gobernanza de datos es quién es responsable de qué y puede tomar qué tipo de decisiones. Y aunque, como les decía, esto suele ser algo obvio, la gente dice, no, yo sí lo tengo súper claro, en realidad no pasa eso. Inclusive, aunque tengas perfiles de cargo bien establecidos y demás, y por ahí le embebas una línea que dice tú eres el responsable de tal cosa, generalmente hay dos grandes tipos de usuarios. Y uno de ellos es el que realmente se empodera y en una iniciativa de ese tipo dice, ok, perfecto, tú me delegaste a mí el dominio de datos de cliente. En otro momento, algún día les contaré lo que es en sí un dominio, pero en esencia esta persona es responsable de toda la información que se genere de clientes, digamos, ¿no? Y esta persona se apropia en el sentido positivo, en el sentido de hacerse cargo, entender en dónde estamos registrando esta información y demás, y realmente se vuelve responsable o inclusive en inglés
accountable como tal de este tipo de iniciativas y de su dominio, de su responsabilidad. Va inclusive y trasciende áreas porque reconoce que a lo mejor en talento humano también, como en el ejemplo de nuestra organización, talento humano también puede ser un cliente de la misma empresa, también generan información de clientes. Entonces, aunque parezca en primera instancia que no le compete, también empieza a involucrarse y es un poco, entre comillas, invasivo, pero empieza a generar movimiento, lo cual es positivo. Y otro tipo de usuarios que solemos tener o partícipes o personas dentro de una organización son aquellos que son un poco más indiferentes y es natural o es al menos esperado. Este tipo de personas, roles, cargos, lo que sea, funciones, generalmente, inclusive no por algo negativo, pero puede que estén saturados de trabajo, puede que tengan ya suficientes problemas y complicaciones para que les agreguemos otra más, pero generalmente en una implementación, asisten a una reunión, dicen, me parece genial, digamos, lo que están trabajando, pero ahí me avisan si puedo ayudarles en algo y generalmente por su tiempo eso nunca se vuelve a dar. Entonces, aquí entra el rol clave, que también ya lo mencionamos un poquito antes, del famoso Data Steward o del custodio de datos. Este rol, como les decía, suele ser el más común o el inicial en cualquier tipo de implementación de un programa de gobernanza de datos, porque en términos generales es la persona que va a orquestar todo lo que les he comentado. Es la persona que en su momento lo haga él o lo haga alguien más, en todo caso podría delegar ciertas funciones, pero es quien se vuelve el punto convergente más importante de una iniciativa de este tipo y en ocasiones inclusive genera que la organización cree como tal el puesto. Puede ser una promoción interna y demás, pero al final es un puesto o una posición nueva. Peligros que hemos visto acá, se le suele delegar esto como una función complementaria a alguien que ya trabaja en otra cosa. Entonces, es un error, pero se suele decir, bueno, tú haces BI. Como haces BI, ¿sabes qué? Tú también sé el que impulsa gobernanza de datos. Y creemos que es un error porque en ocasiones esto hace que tu tiempo se desdibuje y al final tienes una prioridad que es BI en este ejemplo y va a ser muy difícil que realmente tu mente y tu corazón y tu espíritu se enfoquen en sacar adelante, si lo queremos decir así, este programa, ¿no es cierto? Sin embargo, algo positivo que sí hemos visto de este rol para tratar de unificar a los otros dos es que hay algo que está volviéndose bastante común hoy en día y nos parece interesante, y es que más allá de orquestar o de custodiar o de clarificar ciertas cosas, la función más importante que vemos el Data Steward debe cumplir para poder nuevamente salir adelante en este tipo de iniciativas es este de traductor. En algunas organizaciones está aplicando un poco más para otras cosas, yo lo entiendo completamente. Hay traductores, pero para capítulos de analítica de datos, otro tipo de iniciativas, que en esencia transcriben cierta complejidad, entre comillas, técnica a los usuarios de negocio y demás, para que entiendan un poco de lo que se está hablando. Pero básicamente es poner tierra común y empezar a tener una discusión un poco más simple, digamos, en términos de que esos usuarios indiferentes no se asusten o no se confundan como tal de las cosas, y que entiendan que al final ellos también van a ser beneficiarios de algo. Es decir, el programa de gobernanza de datos al final tiene que ser tan claro en su objetivo estratégico que la gente entienda que no es para robarles tiempo, que no es para molestarlos, sino es para generar algún tipo de beneficio en el corto o en el largo plazo, que generará mejoras organizacionales, diferentes tipos de impacto, aquí en este caso sí positivo, a lo mejor en calidad de datos, inclusive pues, me podría permitir generar nuevos productos, etcétera, y eventualmente con trabajo, porque no es mágico, o sea, no esperen ustedes nuevamente como practitioners de gobernanza de datos que la gente mágicamente en la reunión número 5 ahora sí ya asista y esté súper motivada. Eso no va a ocurrir a menos que se cumple este rol continuamente de explicación y de evangelización, si le queremos llamar así, para que eventualmente el indiferente realmente se vuelva el que entendió, el que ahora sí comprendió la dimensión de lo que le estamos ofreciendo y cada vez tengamos más de este tipo de usuarios. Aquí entonces la importancia de clarificar quién es el responsable y en este caso este responsable más importante que es el custodio, el empezar a clarificar realmente y empoderar a la gente de sus propias responsabilidades en cuanto a administración o a gobernanza de datos. Un octavo reto que también suele ser bastante común porque suele ser la pregunta que más nos hacen, a pesar de que es algo relativamente simple. Como mucho se habla en términos de, es un sistema de derechos de decisión, responsabilidades y demás, pero al final se define
por la palabra, digamos, gobernanza, o se ata mucho a políticas, a reglas, a normas. Sé que son diferentes las tres, pero para quienes quizás no entienden un poco el concepto, al final definimos un protocolo, digamos, de trabajo. Y lo que siempre nos consultan, o el principal reto y desafío que hemos visto es, ok, ¿cómo arranco, digamos? ¿Cómo escribo y pongo en papel la primera versión, mi primer borrador de esta política? Y hay muchos tips, hay muchas formas de abordar esto, pero hay 5 que son importantes considerar. La primera es involucrar a más personas, un poco en la misma lógica de no empezar desde cero, pero inclusive es algo que me pasa a mí en Handytech, no lo sé. Si tú creas algo, por más perfecto que sea, por más increíble y orgulloso que estés de tu política, pero no hiciste a otras personas parte de ese proceso de redacción, de edición, de creación, hay una posibilidad muy alta de que al final no lo entiendan o que simplemente no les motive. Es un principio elemental humano, inclusive, que tú empujas o impulsas algo de lo que eres parte. Entonces, lo coherente y lo lógico es que no te encierres en tu mundo y redactes esto en la mejor versión posible en tu propia computadora, sino también pide algo de retroalimentación, consulta, ¿qué opinas? ¿Me puedes ayudar, por favor, con esa sección? Tal vez un poco jugando ahí como en las tesis, pero involucrar a la mayor cantidad de gente, quizás no es lo aconsejable, pero sí involucrar a la gente adecuada. Entonces, pregúntate nuevamente cuál puede ser esa gente clave que te puede ayudar a impulsar esto y hazlo sentir parte de este proceso. Otra adicional es recordar, porque es elemental, pero volver a recordar el reto anterior, que era cuál es el objetivo que quiero perseguir, ¿no? Si al final mi política encaja y embona con la meta general, que en el ejemplo puede seguir siendo el mismo, que era tener información de una alta calidad y demás centralizada, entonces hay que tener eso siempre en mente al momento de redactar. Todo debe estar orientado precisamente hacia este objetivo macro. Otro puede ser también, al final, ¿para quién redacto mi política? Si es que yo esto lo hago usemos nuevamente ese término, a pesar de que es medio informal, pero latiguear o empujar cierto tipo de iniciativas en un área, bueno, entenderán lo que les estoy escribiendo. Tal vez ellos, si no asistieron a un webinar o un curso, lo que sea, tal vez no saben lo que es dominio. Entonces, vale la pena colocarles la palabra dominio de datos o el concepto de dominio de datos, o a lo mejor me protejo con un glosario. Entonces, ese tipo de cosas son importantes tener siempre en mente, porque a lo mejor para ti, que ya lo conoces, que ya has estudiado, que ya has leído, es muy obvio, pero no para el resto de las personas. Otro adicional es, por supuesto, la estructura o el cuerpo como tal de la política, ¿verdad? Entonces, lo más común que hemos siempre visto, los puntos, digamos, más recurrentes, es primero definir el alcance, para qué áreas afecta esta política, es una primera sección, qué tipo de roles toca, quiénes son los responsables de determinadas acciones, qué tipo también de responsabilidades en términos de actualización a lo mejor de la política y demás también versa, qué tipo de procesos o procedimientos toca. A lo mejor esta política va a afectar a un proceso o un procedimiento que ya existe. Generalmente es muy común que esto sí exista en una organización, al menos de un nivel, digamos, desarrollado. Y al final sí, ¿cuál es la política en sí? Si se dan cuenta, son varios preámbulos para que al final la regla no quede como muy suelta y quede un poco más clarificado para quién, por qué y a qué tipo de procedimiento también puede afectar. Y algo complementario es, no siempre es clave, digamos, el elaborar demasiado o el tener una política bastante amplia en términos de extensión, tal vez en 25 o 30 hojas. Hemos tenido casos en los que una política bien estructurada, y obviamente para ciertos casos puede llegar a tener una sola hoja. Y es a lo mejor mucho más fácil de recordar, mucho más fácil de compartir, de evangelizar, de socializar, etc. Entonces, pensemos y validemos que es con la persona del punto 1, cuál es el alcance en términos de extensión literalmente de palabras que nuestra política debería considerar, siempre bajo el principio de agilidad. Lo más rápido que podamos hacer esto, lo más práctico que sea posible. Puede ser que un proceso coherente de redacción inclusive tome un día o dos, por algo de revisión, edición, etc., pero no debería tomar más que eso, no deberíamos verlo como algo excesivamente pesado. Un noveno reto, y ya estamos bastante cerca de cerrar, tiene que ver con la tecnología. La he dejado al final porque generalmente suele ser la primera pregunta, no he visto las preguntas, pero suele ser la primera pregunta que hacen, porque se confunde mucho gobernanza de datos en esta maraña de terminología que tenemos hoy en día, Data Warehousing, BI, Analytics, Master Data Management y demás, y siempre pensamos en eso. La realidad es que la tecnología, o en su esencia, digamos, embona con gobernanza de datos en el monitoreo. Es decir,
En ocasiones, si yo quiero dar seguimiento a ese linaje, el linaje de datos es básicamente rastrear en qué puntos tengo intermediación, modificación, alteración o actualización de datos en diferentes áreas, procedimientos y demás para un mismo dominio. Es decir, si yo tengo Jorge Jaramillo, dirección tal, ¿en quién pudo haber actualizado o modificado esa dirección? ¿No es cierto? Y ese ejercicio elemental de seguimiento antes hacía, o en sus primeras iteraciones, funcionaba a través de algo no nombrado, no es que se llama así ni lo van a encontrar así, pero es como un detective, era la función de alguien que rastreaba de una forma casi obsesiva, compulsiva, eh, todo tipo de puntos para mejorar como tal la forma de controlar este tipo de procedimientos, supervisar, regañar, etcétera. Y la tecnología que ha ido en los últimos años desarrollándose alrededor de este tipo de solución para gobernanza, es decir, nuevamente en su esencia la gobernanza y tecnología se atan en este punto, en qué tecnologías te permiten monitorear este tipo de modificaciones. Y hay diferentes soluciones. Y aquí sí, no hay una tampoco que resuelva todos los problemas. Ustedes ya conocerán algunos plugins, hay tecnologías interesantes o complementos para Microsoft, para IBM, hay otros que van a ver a continuación, pero lo que hemos visto también de algo, digamos, para no hundirnos como tal en esto y no morirnos en el intento de trabajar con algo tecnológico y no hacerlo todo en Excelazo, es pequeños esquemas de gobernanza para ciertos casos. Hay, por ejemplo, esquemas de gobernanza en una herramienta que nosotros conocemos, o usted seguramente ha escuchado, que se llama MLflow, para en este caso gobernar modelos. Entonces, como yo doy seguimiento, inclusive doy algo de control para el versionamiento de los modelos analíticos que voy generando y demás, y lo mismo pasa para otro tipo de soluciones. Y por ahora lo que hemos visto más bien es un ecosistema de soluciones un poco distribuidas. Algo que podemos también comentarles, explicarles, es precisamente en uno de los cursos que tenemos de la carrera de Spark, en el que abordamos Machine Learning y demás, pero lo hacemos sobre Databricks, que también de alguna forma u otra converge con MLflow. Es precisamente esto, es como, más allá de generar analítica por sí sola, pero cómo yo gobierno las versiones, las mejores prácticas, cómo yo garantizo que cierta información se maneje de forma coherente y demás. Y la invitación aquí siempre, muy parecida a la que les decía al inicio, de siempre actualizarnos y demás, es buscar, leer, que en su esencia es conocer lo más que podamos, asistir a un webinar de DataBits, leer en KD Nuggets, leer sobre Dataversity, hay una infinidad de soluciones y tecnologías y espacios web en los que ustedes pueden encontrar soluciones y cada vez estar siempre enriqueciéndose de cuál es la mejor solución para cada caso, porque no existe nuevamente tampoco en tecnología una solución que aplique para todo. Y bueno, por ahí ven Dama un poquito más destacado porque abramos ahí un paréntesis también chiquito. Dama en su momento fue probablemente uno de los impulsores más conocidos en cuanto a literatura y en su momento inclusive fue estado del arte en cuanto a mejores prácticas y demás alrededor de gobernanza. Lo que ha pasado en el tiempo es que, en mi opinión al menos, ha perdido cierto poder porque se enfocaron ellos mucho en consensuar, lo cual es positivo, mejores prácticas mundiales, y eso les quitó un poco de espacio de maniobra para ser realmente aplicables a diferentes realidades. Entonces te toca leer el DM Book y te toca empezar a decir, bueno, esto no aplica, eso tampoco, y créeme que más te la pasas así que otra cosa. Pero no deja de ser uno de los puntos de referencia para conocer siempre, más importantes para consultar cuando ustedes quieran así hacerlo. Y el 10º reto. Este lo dejé para el final porque para mí es el más importante. Y probablemente ustedes lo tenían en mente, a pesar de que no necesariamente le llamen así, pero hay esta aseveración que seguramente todos han escuchado, y eso todavía no es el reto, o el desafío como tal que siempre vemos, pero hay esta aseveración que siempre nos ha dicho, ¿no? O desde hace prácticamente 10 años dicen que el petróleo del siglo XXI son los datos, ¿correcto? Que la información eventualmente generará nuevos y mucho más grandes esquemas de impacto económico o habilitará, por ejemplo, otro tipo de tecnologías, iniciativas y demás, pero la realidad es que lo repetimos de aquí hacia afuera, pero en realidad no todos lo creemos. Y lo más coherente, o lo que dice también una consultora muy famosa en el mundo británica de gobernanza de datos, es algo que me parece a mí espectacular porque es lo que yo veo todos los días. El principal reto es cultural y es romper eso que ven en este momento en su pantalla.
la realidad no es que, al menos en la mente, o por los próximos 5 años, hasta que ojalá esto cambie poco a poco, no es que son el petróleo del siglo XXI. Por ahora, en la mente de la mayoría de instituciones, organizaciones y demás, lo reconozcan o no, los datos son solamente el aire. ¿Y a qué me refiero con esto del aire? Y a romper este desafío número 10, que es el cultural, es que el aire es algo que está ahí, ¿no es cierto? Tenemos nuestro día a día, nos importan otras cosas, es lo que menos nos interesa, tal vez inclusive el agua nos importe mucho más. El aire está ahí y a nadie le interesa. Sin embargo, si algo va mal, si, no sé, qué sé yo, exagerar, cae algún tipo de arma bioquímica o el aire empieza a perder grados en cuanto a pureza, etcétera, o se empieza a contaminar, apenas ahí hablamos de él. Es importante, es vital, habilita prácticamente todo lo que hacemos, sin embargo, no le damos importancia hasta que no tenemos problemas. En algún momento tal vez también la analogía evolucione y sea más importante y no le dejemos la responsabilidad del aire solamente a la Secretaría de Medio Ambiente, qué sé yo, y también empecemos a entender su relevancia, pero en este momento esa es la realidad. Entonces, la invitación aquí es que en este desafío o en este reto número 10, ustedes evalúen también puertas adentro o en su propia mentalidad, cuál es su perspectiva real alrededor de los datos. ¿Son realmente para ustedes el petróleo? ¿Son realmente algo tan importante, el famoso asset, el activo más importante de la organización? ¿O realmente en su corazón la verdad es que no les interesa? Saben que son importantes, pero tienen 50,000 cosas más importantes que hacer. Y todos aquellos que quieran convertirse en verdaderos practitioners de este tipo de disciplinas, de gobernanza de datos en particular, tienen que hacerse claramente esta pregunta, porque si ustedes no son conscientes de esta diferencia, con mucha dificultad van a poder evangelizar o socializar este tipo de conceptos puertas adentro. Listo, les agradezco un montón por su tiempo y ahora sí abramos el espacio para preguntas. Excelente, Jorge. Muchas gracias por tu intervención. Tenemos algunas preguntas que voy comentando. Una de las primeras que salió era cuáles son estos frameworks o metodologías más conocidas dentro de la gobernanza de datos. Y complementándolo un poco más, ¿cuál sería la mejor de ellas para implementar estas iniciativas? Sí, algo que pasa hoy en día, no solo en gobernanza de datos para todos los asistentes, sino en todo tipo de disciplinas en realidad. Ustedes van a Internet, suele ser su agregador de información más común, y ponen gobernanza de datos, mejores prácticas. Y lo que van a ver no necesariamente son las mejores prácticas, lo que van a ver son aquellas empresas, organizaciones que tienen un mejor SEO y que hacen que su propuesta metodológica aparezca primero y van a asumir que eso es lo mejor. Y probablemente no investiguen más allá de eso. Lo que hemos visto hasta ahora es que cada gallo defiende su gallinero, digamos. Entonces, si uno va a Talent y tiene su metodología de implementación de gobernanza para esquemas de Big Data, es imposible que alguien en ese documento encuentre que Talent diga esto es algo diferente a la mejor metodología del mundo. Eso es lo que va a encontrar. Entonces, probablemente sea la meca, esa solución de acuerdo a ellos. Si uno consulta a Dama, por supuesto, todo tipo de reviews y demás financiados por ellos, ¿no? Lo que sea, dicen que es la metodología de facto. Hay metodologías complementarias y cada vez van a encontrar más. Hay gente que ha sido Chief Data Officer por mucho tiempo y genera su propia metodología, que es algo que pasa con el Chief Data Officer Club. Entonces hay varias. Yo sé y reconozco que una de las piedras angulares es el DMBOK como compendio, digamos, de información, pero precisamente, de hecho, en el capítulo como tal específico de gobernanza de datos, van a encontrar referencias a otro tipo de metodologías, van a encontrar, por ejemplo, el IMM y, por supuesto, la metodología que también creamos en Handitech, que es DOT8, que en nuestra percepción, mismo pecado, digamos, que las demás, aborda muchas cosas muy tropicales y muy particulares de la región Latinoamérica Cono Sur. Entonces, hay diferentes, no necesariamente es la mejor, van a encontrar muchas muy repetitivas. Dataversity tiene una propuesta muy interesante, y hay un artículo en KD Nugget de más o menos 2016 que tiene una metodología súper básica, que de hecho no es una metodología en sí, perdón, sino es un modelo de gestión, que a veces es la forma más simple y más rápida de empezar, y no nos complicamos con todo esto y contratamos una consultora Big Four para que, en fin. Entonces, diferentes soluciones. No se cierren, de hecho no les quiero mencionar una más en particular porque sé que se van a sesgar. La respuesta es no se sesguen, no hay una metodología perfecta. Perfecto. También nos preguntan cuál sería el equipo recomendable para emplear
estas iniciativas de gobernanza si no se encuentra definido un custodio de datos, un data steward? Sí, es una gran pregunta. Creo que el otro día lo dije yo, alguien me dijo que todos los economistas responden a todo con depende. Yo no soy economista, pero en este caso también depende. No hay una estructura ideal. Pasa lo mismo tanto en tecnología como en metodología y demás alrededor de gobernanza de datos. No hay una estructura ideal, pero sí les puedo decir que no tener una persona que en términos muy simples le dedique su 24/7, o bueno, en términos, no sé, modernos, 8/5, a este tipo de iniciativas, complica mucho que realmente arranquemos. Sé que les dije que es importante arrancar sea como sea, pero siempre debe considerarse este rol. Si no tenemos ese rol predefinido, quizás lo que se puede hacer es una pequeña prueba de concepto interna, tal vez del estilo, nuevamente me pregunto todo lo que sí puedo responder, que es ¿para qué lo haría? ¿Con qué objetivo estratégico? Y con ese sentido puedo tratar de pilotear algo, viéndolo como un pequeño, ahí sí, rompiendo la lógica como un pequeño proyecto, tratando de que sea lo más acotado posible para intentar impulsar valor, pero al final, si se dan cuenta, la meta sería evidenciar el impacto para que el equipo que deba autorizar, digamos, la asignación de recursos, personas y demás, me autorice a generar un equipo interesante. Entonces, es una pregunta difícil, pero en general yo le apuntaría siempre a tener una persona al menos que sea la que se encargue de orquestar esto de forma permanente. Tal vez incidiendo un poco más en esta parte del equipo, ¿cuáles deberían ser las competencias de los mismos para una conformación ideal? Varía igual dependiendo del rol. En ocasiones, yo solamente en este momento logramos por el tiempo y por lo acelerado del tema hablar del custodio de datos, pero realmente hay otro tipo de actores y digamos partes de la conversación que pueden ser importantes, pero una habilidad importante que siempre vemos es esta que les mencioné mucho del traductor. Esta habilidad que tiene que ver más con un poco de tu banda de conocimientos del tipo generalista, pero esta habilidad de poder entender cuestiones técnicas y explicarlas de la forma más simple posible y a su vez, en el mismo caso, consumir información o directrices de negocio o que son un poco más financieras, monetarias, qué sé yo, y transferirlas a un set de actividades técnicas muy concreto, sea probablemente la habilidad más importante para cualquiera de los actores que forman parte de este equipo de implementación de gobernanza de datos. Hay otra pregunta que se enfoca en que si el data steward, en este caso, debería dedicarse 100% a su función, únicamente a la gobernanza de datos. Tal vez podríamos ahondar un poco más. Sí lo comentaste. Sí, la respuesta es sí. Nuevamente, aquí pueden haber percepciones y diferentes, obviamente, expectativas y demás. Sí hay, como les decía hace un rato, la forma, veo yo, bajo el sentido común, igual implementar pequeñas pruebas de concepto o avanzadas para poder demostrar que ese tipo de cosas puede generar un impacto, eh, lo cual a mí siempre me rompe la cabeza porque al final el impacto es organiza tu información, ¿no? Y define todo lo que tienes que hacer alrededor de eso. Pero bueno, en resumen, ese tipo de iniciativas pueden existir, pero al final le apuntan a lo mismo, a que logres, llamémosle así, vender la idea puertas adentro para que tengas eventualmente a la persona que se dedique en tiempo completo. Entonces, si no lo haces, es muy difícil. Y esto, igual, para todos, no aplica solo a gobernanza, es para lo que sea. O sea, si quieres ser un buen emprendedor, dedícale 100% de tu tiempo. Quieres ser un buen, qué sé yo, estilista, dedícale el 100% del tiempo, lo que sea, pero si no le dedicas el 100 de tu tiempo, es muy complicado. Perfecto. Y dentro del alcance de las actividades que debe realizar este custodio de datos, se preguntan si únicamente se enfocan en los datos de clientes, transacciones, contabilidad, recursos humanos o abarca todo, es decir, esta visión global. Es una gran pregunta. En general, igual, no abordamos esto por el tiempo y por lo rápido que tuvimos que explicar algunas cosas, pero cuando tú tienes ya este custodio, como les decía, este rol se enfoca más en orquestar. Esto que hace que igual humanamente no es posible para una persona encargarse de todo. Entonces tiene sus delegados, que también siempre hay mucha crítica alrededor de esta distribución, pero tienes delegados en cada área. Llamémosle, bueno, se llaman data owners, pero llamémosle custodios de datos delegados en una de las estructuras organizacionales distribuidas, talento, etcétera. Y a ellos se les encarga o se les delega como tal la responsabilidad de controlar
un dominio de datos. Entonces, tú eres el responsable de clientes, tú de esto. Esta otra persona, en cambio, el custodio, centraliza ese tipo de requerimientos, sugerencias de mejora y demás. Pero la idea es que tú, cuando empieces a orquestar y a trabajar, distribuyas la carga laboral, al menos en el término de dominios. Excelente, Jorge. Creo que justo llegamos con tiempo a tratar de completar la mayor parte de preguntas que pudimos evidenciar en el chat. Te agradecemos mucho tu participación. Creo que es un tema que cobra mucha relevancia dentro del campo empresarial y esperamos tenerte en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos. Les agradecemos. Sigan pendientes de nuestras redes sociales y de los próximos webinars y eventos que tendremos planeado para ustedes. Si quisieran contactarnos en este caso, voy a colocar en el chat para que ustedes pudieran realizarlo el contacto respectivo. Pasen una muy buena noche y les agradecemos por su tiempo. Hasta luego.